Buenos días, mi nombre es Oriana Vegas y voy a estar exponiendo acerca de la afección de las partes blandas del miembro inferior. Comenzando con la bursitis trocanteria, tenemos que es la afección que se caracteriza por la inflamación de la bursa a nivel del trocánter mayor. Los síntomas comunes es dolor en la parte lateral del muslo, cojera, dificultad para subir escaleras, para sentarse y para cruzar las piernas. Tenemos que las causas suelen ser traumatismos, deportes de alto impacto, tenemos que también pueden ser escoliosis graves y diferencias del largo del miembro inferior. El tratamiento fisioterapéutico se va a centrar en la reducción de las actividades, en reposo, en la educación postural, termoterapia, crioterapia, ultrasonido, estiramientos y fortalecimientos de la zona. El síndrome piramidal es la afección neuromuscular que consiste en la compresión del nervio ciático por parte de la musculatura de la región glútea, exactamente el piramidal o pisiforme. Los síntomas suelen ser dolor neuropático, hormigueo, entumecimiento de los glúteos y la cara posterior del muslo, además de dolor y sensibilidad en la parte posterior del muslo. Las causas de este síndrome suelen ser traumatismos, sobreentrenamiento que conlleve la hipertrofia del músculo piriforme y bursitis o inflamación de toda esta zona. El tratamiento fisioterapéutico se centra en la reducción de los patrones de movimiento defectuoso y en la reeducación de estos mismos patrones, en reposo, estiramientos, ejercicios de fortalecimiento, la liberación miofacial, crioterapia, termoterapia, ultrasonido y electroanalgesia. El síndrome de la cintilla iliotibial es una lesión por fricción de tipo inflamatoria que no es ocasionada por traumatismos, sino por el uso excesivo y constante de la rodilla. Suele suceder por el contacto continuo entre la banda iliotibial y el epicóndilo lateral de la región externa o interna de la rodilla. Este síndrome es muy común verlo en corredores. Suele presentarse en el ejercicio físico excesivo, en alteraciones anatómicas y biomecánicas y en el desequilibrio muscular, además de mala técnica en la pisada y en la carrera. Los síntomas van a presentarse dependiendo de los grados de este síndrome, siendo el grado 1 el más leve, donde el dolor se va a presentar 1 o 2 horas después de haber realizado los ejercicios, y siendo el quinto el más alto, donde el dolor no cede, no importa la actividad que se esté realizando. El tratamiento inicial para esta afección suele ser el reposo, crioterapia, estiramientos y automasajes. A una fase posterior se comienzan con los ejercicios de fortalecimiento de la zona de los abductores y de la zona glútea para evitar el sobreentrenamiento de la cintilla iliotibial. La tendinitis de la pata de ganso es la afección que se caracteriza por la inflamación de los tendones que se encuentran en la parte interna de la rodilla. Es ocasionado por el ejercicio físico, problemas en la zona lumbar y pelvis y problemas en la pisada. El síntoma más característico es el dolor en la parte interna de la rodilla, que suele estar acompañado por tumefacción. Además, hay cierta restricción a la movilidad debido al dolor. En el tratamiento fisioterapéutico siempre iniciamos, como hemos dicho antes, con reposo, crioterapia, electroterapia para pasar la etapa dolorosa. Al pasar la etapa dolorosa se inicia el tratamiento a través del fortalecimiento de isquiotibiales y cuádriceps para evitar el sobreuso de esta musculatura como es la pata de ganso. Pasando con las lesiones de rodilla, tenemos que las lesiones al nivel de los ligamentos suelen ser muy comunes. Estos ligamentos suelen ser los colaterales y los cruzados en la parte interna de la rodilla. Los más comunes son los cruzados y son aquellos donde la afección es más grave debido a que causan inestabilidad. En la mayoría de los casos suele ser causado por deportes, por movimientos inadecuados y traumatismos. Los síntomas más comunes van a depender según los ligamentos, pero tenemos que
lo común es que se siente un chasquido, debilidad. Al momento de apoyar se siente como si la rodilla se fuera hacia delante o que no puede mantener el peso. Nombrando algunas patologías por encima que no nos corresponden porque es parte de patologías óseas y no de partes blandas, tenemos que las fracturas, que son muy comunes, tenemos que el componente que se fractura más es la patela o la rótula y suele ser ocasionada por traumatismos significativos, muy grandes, muy graves y por colisiones de vehículos. Las dislocaciones es cuando algún componente de la articulación de la rodilla sale fuera de su lugar habitual. Es muy común verlo en la rótula. Y los esguinces es cuando hay un desgarre, ruptura o estiramiento de los ligamentos que rodean y componen esta articulación. Se dividen en grado 1 al grado 3, siendo el grado 1 el más leve, donde hay solamente un estiramiento parcial, y el grado 3 siendo el más grave con ruptura del ligamento. Todas estas lesiones que nombré anteriormente no pueden ser tratadas de una vez o inicialmente con un fisioterapeuta, sino que deben de ser de intervención quirúrgica o traumatológica, es decir, que necesitan inmovilización o cirugías. Posterior a este tratamiento médico, el fisioterapeuta puede intervenir a través del RICE, que es reposo, hielo, compresión suave y elevación, y puede ayudar al fortalecimiento de las distintas zonas, además de la ampliación articular para mejorar el movimiento. El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía por atrapamiento que se asocia con la compresión de las estructuras que discurren por el túnel del tarso, en especial el nervio tibial posterior. Las causas suelen estar asociadas a edema e hinchazón y artritis, a espolones óseos, al calzado inadecuado durante mucho tiempo y biomecánica de la pesada inadecuada. Los síntomas suelen presentarse como ardor, entumecimiento, hormigueo en los dedos y en la planta del pie y sensibilidad en la parte interna del pie, además de debilidad muscular. El tratamiento fisioterapéutico se centra en el reposo e inmovilización, educación sobre el calzado adecuado, crioterapia, termoterapia, ultrasonido, relajación miofacial de la fascia plantar. Además, y posterior a esto, se puede iniciar con ejercicios neurodinámicos del nervio tibial, ejercicio de soporte de descarga de peso, ejercicios de resistencia de pies y tobillos y entrenamiento del equilibrio y la coordinación. Ya hablamos de lo que es un esguince, que decimos que es el estiramiento, desgarro o ruptura de los ligamentos. En este caso, un esguince de tobillo es esto mismo, estiramiento, desgarro, ruptura, pero en los ligamentos del tobillo. Los síntomas más comunes suelen ser el dolor, la inflamación, un chasquido o crujido, dificultad para apoyar el pie y para movilizarlo, y pueden aparecer hematomas. Además, tenemos que las causas suelen ser por prácticas deportivas, tipo de calzado inadecuado y caminar sobre superficies irregulares, además de inestabilidades previas de la articulación, es decir, que haya habido alguna ruptura de un ligamento anteriormente. En una fase inicial y en los esguinces grado 1 tenemos que se debe iniciar con reposo, hielo, elevación, compresión y movilizaciones anteriores y posteriores del peroné de forma pasiva. Un tratamiento posterior puede iniciarse con el masaje de Criatz, masaje circulatorio para el edema, electroterapia y se trabaja la musculatura de la zona para fortalecer. El hallux valgo es la deformidad caracterizada por la ampliación entre el primer y segundo metatarsiano, ocasionando una desviación hacia lo lateral de la primera falange. No ocasiona dolor en el momento de no estar de pie, pero al caminar y al utilizar calzado inicia la fase dolorosa de esta afección.
El tratamiento fisioterapéutico se centra en movilizaciones pasivas y fortalecimiento de los músculos intrínsecos del pie, además de la elevación y el uso de kinesiotapes o uso de vendajes neuromusculares. Muchísimas gracias por su atención.